Día a día ocupamos lo que Aristóteles denomina falacias, las cuales divide entre falacias formales e informales, y que de hecho se encuentran muchísimo más presentes en nuestra vida de lo que creemos, ya que hablamos de razonamientos que son utilizados con el fin de convencer, persuadir e incluso engañar. Pero el día de hoy, junto a mi compañero Maximiliano Rodríguez y yo, Dalia Aguirre, nos centraremos en las falacias informales. Entonces, ¿qué es una falacia informal? De acuerdo a Aristóteles, son errores en el razonamiento que no tienen que ver con la estructura lógica del argumento. Y ojo, estas falacias pueden parecer convincentes, pero en realidad confunden, manipulan o llevan a conclusiones equivocadas, por lo que hablamos de razonamientos que pueden poseer premisas válidas, pero su conclusión no lo es, de forma que no se rompen las reglas de la lógica formal, pero aún así el razonamiento está mal hecho. Hoy en día el conocer de ellas nos puede traer múltiples beneficios, como por ejemplo, nos ayuda a detectar razonamientos incorrectos en conversaciones o debates. También gracias a esta podemos evitar caer en la manipulación emocional o en argumentos tramposos, y del mismo modo, al entenderlas podemos llegar a fortalecer nuestros propios razonamientos, de modo que podemos hacer uso, y se hace uso de ello en algunos casos de forma inconsciente, en discusiones personales, debates políticos, en redes sociales e incluso en publicidades. Ejemplos: generalización apresurada. Cáchense esta calle, José Santojosa. Está impecable, como si hubiese sido recién pavimentada. Miren esta vereda. Ahora miren esta calle. Los vecinos me comentan que aquí vive un actual concejal que va a la reelección. Pero ahora acompáñenme 5 metros más acá. Vean cómo está la calle, justo en la esquina de José Santojosa. Esto no es casualidad. Con razón la gente está tan cansada de la política. La mejor concejal, con su fuerza sin... Como primer ejemplo, tenemos la generalización apresurada. Entre las falacias más comunes se encuentra esta, que se evidencia cuando, por ejemplo, se sacan conclusiones con pretensión de validez universal a partir de información de mala calidad o incompleta para sustentar una tesis que no guarda relación con la realidad. Un ejemplo claro es cuando alguien malintencionado visita una porción del territorio de una comuna, equivalente a menos del 1% del total, y convierte comunicacionalmente lo que ahí ve en una verdad para el 99% restante del territorio. Aunque los ejemplos escogidos no representen para nada la realidad del total. La falacia argumentum ad verecundiam o apelación a la autoridad ocurre cuando se utiliza la opinión de una autoridad o figura reconocida como argumento definitivo para validar una afirmación en lugar de ofrecer una evidencia lógica o comprobable. El problema radica en que la autoridad mencionada no necesariamente tiene relevancia directa o suficiente sobre el tema, por lo que su respaldo no prueba la verdad del argumento. ¡Hey! ¡Colgate 360! ¡360! ¡Asómate a la ventana! Estoy profundamente enamorado de cómo limpias. ¿Estás loco? Mi padre te va a matar. Pero no es mi culpa si no puedo limpiar toda la boca. Igual mis padres nunca lo aprobarían, porque yo sí puedo limpiar dientes, encías, mejillas y lengua. Entiendo, pero... Es mi padre. ¡Vete! ¿Quién está ahí? Nadie, papá. Solo estoy cepillando mis cerdas. Colgate 360. Salud y limpieza para toda tu boca. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Como vimos en la publicación anterior, se presenta un claro ejemplo de esta falacia. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. El fin de esta frase es convencer al público de que Colgate es la mejor opción basándose en el simple hecho de que la marca es recomendada por los odontólogos. Más aún, no se ofrecen pruebas objetivas como estudios científicos o análisis comparativos que demuestren su superioridad. En cambio, se apela a la autoridad de los odontólogos para persuadir, asumiendo que su respaldo basta para que el producto sea el mejor. Y aunque los odontólogos puedan ser expertos en higiene bucal, el hecho de que recomienden la marca no implica automáticamente que sea la mejor opción,
ya que puede haber intereses comerciales o recomendaciones genéricas sin evidencia específica. La falacia de apelación a la emoción o ad misericordiam ocurre cuando se intenta convencer a alguien apelando a sus emociones, como la compasión, la tristeza o el miedo, en lugar de ofrecer razones lógicas o pruebas concretas. Carolina Pérez, su turno. Buenas noches, señor Cast. Muy buenas noches. Le recuerdo que la Convención de Derechos Humanos, como artículo número 1, dice: todos los seres humanos nacen libres, en igualdad y derechos. ¿Por qué motivo entonces usted está en contra del matrimonio igualitario y la adopción homoparental? Porque yo me pongo en el rol, o sea, en el lugar de los niños. Pero acá no estamos hablando de los niños, es matrimonio igualitario y adopción homoparental. Bueno, pero es que va juntando cosas, entonces podemos hablar o de matrimonio homoparental, matrimonio homosexual, o de adopción homoparental. Si hablamos de adopción homoparental, estamos hablando de los niños. Estamos hablando de los padres. No, pero que no es un derecho del adulto a adoptar, es un derecho del hijo a tener padres. Matrimonio igualitario. Y el hijo nace en una familia biológicamente compuesta por un hombre y una mujer. Y yo lo que quiero es proyectar esa posibilidad que puedan tener los hijos de tener un padre y una madre. Cast, en el debate previamente visto, menciona: porque yo me pongo en el lugar de los niños. Aquí lo que se busca es generar empatía hacia los niños para justificar su posición, sugiriendo que ellos podrían sufrir o verse afectados de alguna forma. Sin embargo, no explica cómo el matrimonio igualitario o la adopción homoparental perjudica a los niños ni presenta evidencia alguna que respalde esta afirmación. La falacia de petición de principio ocurre cuando la conclusión está implícita en la premisa, es decir, se asume como cierta la idea que se intenta probar sin aportar un argumento independiente o nuevo. Mi pregunta es muy puntual: matrimonio igualitario. Soy contrario. ¿Por qué motivo? Porque Convención yo creo que de el Derechos matrimonio, Humanos. Sí, porque yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya. En el argumento porque yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, Cast dice que está en contra del matrimonio igualitario porque cree que el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer. Básicamente, la razón que da es repetir su creencia inicial sin justificar ni ofrecer pruebas. Por lo tanto, no se responde realmente a la pregunta sobre por qué está en contra del matrimonio igualitario. Solo se reafirma la misma idea, convirtiendo el argumento en un razonamiento circular. Es decir, creo esto porque lo creo. Apelación a la ignorancia. ¿Usted se vacunó? No. Tener la vacuna en el cuerpo puede llegar a tener, no sé, quizá alguna anomalía en el cuerpo, que te crezca otro brazo, por ejemplo. ¿Cómo eso que te pesca otro brazo? No sé, ¿es algo que podría pasar? Sí, es verdad, sí. Puede pasar, es verdad. So I went to visit her family and say, why you don't want the vaccine? And one of them told me this. He was like, I don't want the vaccine because this is a conspiracy theory that Bill Gates is trying to control my mind with a microchip. And I was like, if you think that Bill Gates is trying to control your mind, you should let Bill Gates to control your mind. He's way smarter than you. This is a chance for improvement. This is good news for you and your family. Ahora seguimos con la apelación a la ignorancia. Esta afirma algo que no es verdadero simplemente porque no se ha demostrado que sea falso. Por ejemplo, no se ha demostrado o probado que este producto no funcione, por lo tanto debe ser efectivo. Un ejemplo es la idea de que el virus COVID fue fabricado por una élite con el objetivo de eliminar parte de la población, implantar un gobierno autoritario y crear un nuevo orden mundial. Y es que la creencia de que el mundo es finalmente controlable es un impulsor muy poderoso de las creencias conspirativas en momentos de crisis, donde hay un vacío en las explicaciones. Por otro lado están las vacunas. Según este tipo de discurso, sirven para alterar el ADN humano o para implantarle a la gente microchips rastreables. A continuación, tenemos una pregunta compleja o falso dilema. Esta falacia se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado.
o que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas en la conversación. Seguimos con un ejemplo. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras cosas. renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la Porque hubieras pasado entiendo si que fuera estés por eso. enojado con el Banco Central No y estoy hables de enojado con el Banco destruirlo, Central por eso. porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. En este caso, se puede ver como el contrincante de Milei le pregunta agresivamente sobre un trabajo que tuvo anteriormente. Y antes de que Milei responda, este lo corta y usa ese silencio a su favor. Por último, tenemos la apelación a la tradición. Esta argumenta que algo es mejor simplemente porque es más antiguo o tradicional. Por ejemplo, debemos seguir usando este método de marketing porque siempre lo hemos hecho así. El rechazo del proyecto de ley que buscaba prohibir y sancionar las carreras de perros en Chile, en específico la raza de galgo, ha encendido la polémica sobre una tradición que históricamente ha escondido el maltrato y el sufrimiento animal. Tras la decisión de la Cámara, la diputada Mónica Arce advirtió que estos animales seguirían viviendo en pésimas y abusivas condiciones, solo con la intención de entretener, y planteó que con el resultado de esta votación se perpetuarán impunemente prácticas brutales en nombre de tradicionales del campo. Entonces, como conclusión, podemos decir que la relevancia del estudio de la argumentación falaz radica en su capacidad para fortalecer nuestro pensamiento crítico y racional, permitiéndonos analizar los argumentos que enfrentamos diariamente de manera más consciente. Es más, en un mundo donde la información es abundante y a menudo manipulada, entender las falacias nos ayuda a distinguir entre razonamientos válidos y aquellos diseñados para confundir o persuadir sin fundamentos sólidos. Esto no solo nos protege del engaño, sino que también fomenta un diálogo constructivo al prepararnos para responder con argumentos claros y éticos, fortaleciendo así nuestras ideas y opiniones. Además, el conocimiento de las falacias tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana y en la sociedad. Como por ejemplo, en el ámbito político contribuye al fortalecimiento de la democracia al capacitar a los ciudadanos para cuestionar discursos públicos y campañas mediáticas con un enfoque crítico. Y por otro lado, en nuestras relaciones personales nos permite resolver conflictos de forma más justa y lógica, evitando así malentendidos basados en errores de razonamiento. Por lo tanto, la relevancia del estudio de la argumentación falaz trasciende más allá de lo individual, ya que nos hace mejores pensadores, comunicadores y participantes en la construcción de una sociedad más informada y ética.